6 al 11. Y la palabra de Dios dice esto: Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bueno, hermanos, hoy día vamos a ver el tema del amor que nos sostiene. Y los que han estado la semana pasada saben de que estamos en el contexto, en el capítulo 5 de Romanos, en el cual Pablo ha llegado a la conclusión acerca de cuál es el evangelio en el que creemos, cuáles son los beneficios que recibimos a través de ese evangelio. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual tenemos entrada a esa gracia y estamos seguros, nos dijo el apóstol Pablo, y es por eso que nos gloriamos en la esperanza, versículo 1 y versículo 2. Pero de ahí la semana pasada nos hemos topado con algo que probablemente es algo que debería habernos sorprendido, un cambio un poco raro. Quizás algunos no se esperarían esto en este capítulo de Romanos. Después de que Pablo nos ha mostrado los grandes beneficios y el evangelio en el que nosotros creemos, y después de que Pablo nos ha mostrado de que estamos en paz con nuestro Creador, estamos en paz con el Dios de este universo, aquel Dios que solo debía castigarnos, aquel Dios que solo nos debía su ira. Él ha decidido mostrarnos su amor y salvarnos gratuitamente, solamente por la fe, solamente por gracia, solamente por Cristo. Entonces, después de habernos dado este mensaje, el apóstol Pablo nos dice, comenzando el versículo 3, de que lo que esperamos como cristianos muchas veces en este mundo son tribulaciones. Son tribulaciones. Y la semana pasada hemos hablado de esto. La semana pasada hemos hablado acerca de cómo podemos encontrar gloria en las tribulaciones. Y el apóstol Pablo nos ha mostrado esto, versículo 3 al versículo 5. ¿Cómo es que nos podemos gloriar en las tribulaciones? ¿Y por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Recuerden un poco lo que hemos visto la semana pasada. Nos gloriamos en las tribulaciones porque nosotros pasamos las tribulaciones con los ojos puestos en el evangelio, conociendo quién es Jesucristo. Entonces podemos gloriarnos en las tribulaciones. Pero no solamente eso, sino que el apóstol Pablo también nos dijo de que nos gloriamos en las tribulaciones porque nuestras tribulaciones tienen un propósito. Como ninguna otra persona en el mundo, solamente los creyentes pueden decir de manera confiada y completamente segura de que no sufrimos en vano, sino de que Dios está obrando en nuestra vida para hacernos más como Cristo, para hacernos más resilientes, para hacernos más como su Hijo. Dios está obrando a través de las tribulaciones, incluso para mostrarnos más de su amor, para que apreciemos más su amor y el evangelio, como vamos a ver hoy día. Pero la semana pasada también hemos terminado en el versículo 5. El apóstol Pablo hemos terminado viendo el versículo 5, donde el apóstol Pablo nos ha mostrado de que no vamos a pasar las tribulaciones solos. No vamos a pasar las tribulaciones solos. Escucha lo que dijo el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El apóstol Pablo dice, ningún cristiano va a pasar las tribulaciones solo. ¿Por qué? Porque se le ha entregado el Espíritu Santo. Se le ha entregado el Espíritu Santo. Ahora es necesario recordar esto, hermanos, porque hoy día vamos a ver el amor que nos sostiene. El apóstol Pablo nos dijo la semana pasada de que el Espíritu Santo se nos ha sido entregado como un sello, hemos hablado la semana pasada, como la marca de que verdaderamente somos sus hijos, y de que el Espíritu Santo hizo una obra especialmente en nosotros, y es mostrarnos y revelarnos el amor de Cristo. Y el pasaje que nos toca el día de hoy es acerca de eso, acerca del amor que Dios nos ha mostrado en Jesucristo. Y ese es el amor que se espera que nos sostenga. Y ahora déjame preguntarte, comenzando esta exposición, ¿qué es lo que va a sostenerte en los problemas? ¿Qué es lo que crees que realmente va a sostener tu vida en los problemas? ¿Qué es lo que va a sostener tu vida cuando pierdas tu trabajo? Cuando la economía se derrumbe? Cuando vivamos quizás en una convulsión social? Cuando nos tengamos que enfrentar quizás a la guerra? O tal vez no a nuestro alrededor, pero tengamos que enfrentarnos con la enfermedad en nuestros propios cuerpos.
¿O qué es lo que te va a sostener incluso cuando la muerte toque a tu puerta? ¿Podrá sostenerte el trabajo en ese tiempo? ¿Podrá sostenerte el dinero en ese tiempo? ¿Qué es lo que realmente va a sostenerte? ¿Qué es lo que va a evitar que pierdas el control y que caigas en la completa desesperación? La respuesta, aunque va a sonar un poco romántico, es que lo que nos sostiene es el amor. Pero no cualquier amor, no cualquier amor. Y en nuestra época y en el mundo en el que vivimos, la gente está obsesionada con el amor. Hacen novelas supuestamente basadas en el amor. Hacen películas basadas en el amor. Hacen canciones todos los años, todos los meses, salen más y más canciones supuestamente hablando del amor. Pero lamentablemente yo puedo decir con seguridad de esto, y es de que el mundo en general no conoce qué es el amor. El mundo en general no conoce qué es el amor. En el mundo el amor normalmente es algo temporal, es algo finito, es algo que se quebranta. El amor normalmente en el mundo no es incondicional, sino que siempre busca qué es lo que puede conseguir de aquella persona que ama. Y eso no es amor específicamente en la Biblia. Pero hoy día vamos a ver cuál es el amor que nos va a sostener en las tribulaciones. ¿Y cuál es el amor que Dios utiliza para sostenernos en esos tiempos de dificultad? ¿Y cuál es el amor que hemos recibido de Dios mismo? Y este amor, hermanos, está en Cristo, en el Evangelio. Y ahora hay varias cosas que vamos a ver el día de hoy. Lamentablemente, hermanos, no voy a poder darles un bosquejo así en el que vamos a seguir parte por parte, porque lo que ahora les voy a relatar es algo que probablemente vamos a poder ver en cada versículo en nuestro pasaje. Casi en cada versículo en este pasaje vamos a ver de que el amor de Dios es incondicional, es sacrificial. El amor de Dios es un amor predestinado, es un amor que Él decidió darnos desde antes de la fundación del mundo. El amor de Dios es inquebrantable y el amor de Dios es personal. Estas 5 cosas, están en casi cada uno de los versículos que hoy día vamos a ver. Y escuchen cómo comienza el versículo 6. Escucha lo que comienza diciendo el apóstol Pablo, después de habernos hablado de las tribulaciones, después de habernos dicho de que hemos recibido el Espíritu Santo, el cual nos convence, el cual ha derramado el amor de Dios en nosotros. Escucha lo que dice el versículo 6. Porque Cristo. Ahora ahí comienza todo este pasaje acerca del amor que nos sostiene. Porque Cristo. Y aquí tengo que hacer una mención respecto a la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Antes de comenzar a lo que vamos a ver hasta el versículo 11. Tengo que hacer una mención e incluso una corrección acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Déjame preguntarte, ¿cómo tú sabes de que el Espíritu Santo está obrando en ti? ¿Cómo tú puedes estar seguro de que el Espíritu Santo está en ti, incluso? Que has recibido el Espíritu Santo. Algunas iglesias van a decirte de que tú puedes estar seguro de que el Espíritu Santo está obrando en ti porque se te manifiestan las lenguas y entonces hablas lenguas las cuales absolutamente nadie puede entender. Nadie, ni siquiera tú puedes entenderlas. Son simples balbuceos los cuales nadie puede entender y dicen de que esa es la obra del Espíritu Santo. Algunas iglesias dicen de que la obra del Espíritu Santo es cuando las personas empiezan a sentir fuego o calor dentro suyo, o les empiezan a picar las manos. A veces eso he escuchado, de que empiezan a picar las manos y entonces dicen que el Espíritu Santo se está manifestando. O entonces el pastor se quita el saco y empieza a golpearlos a todos y se caen al suelo y empiezan a temblar y dicen que eso es el Espíritu Santo. Escucha muy bien lo que el apóstol Pablo dice acá y la conexión que tiene el Espíritu Santo respecto a lo que hace en nuestra vida. El apóstol Pablo nos dijo en el versículo 5 de que el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. E inmediatamente después, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo en el versículo 6? Cuando el apóstol Pablo nos va a explicar acerca del amor de Cristo, cuando el apóstol Pablo nos va a explicar acerca de ese amor del cual nos habló en el versículo 5, ¿qué es lo que va a hacer el apóstol Pablo? Va a comenzar el versículo 6 mencionando ¿a quién? A Cristo. El apóstol Pablo va a comenzar a hablar acerca del amor que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones. Va a comenzar hablando acerca de Jesucristo.
Ahora aquí, como les dije, hermanos, necesitan encontrar la conexión que hay entre la verdadera obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando el creyente verdaderamente, un verdadero creyente ha recibido al Espíritu Santo, esto se va a demostrar porque tú estás convencido y conoces quién es Cristo. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Cuánto amor Dios te ha mostrado en Jesucristo? Una persona a la cual verdaderamente ha recibido al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en su corazón, es una persona a la cual va a tener como centro a Cristo. A Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros? Tú sabes de que el Espíritu Santo está obrando en ti cuando Cristo tiene la primacía en tu vida. Cuando Cristo, y pensar en qué es lo que Él ha hecho por ti, cada vez que lo estudias en su palabra y cada vez que escuchas predicación acerca de Jesucristo, eso es lo que realmente te sostiene. Eso es lo que realmente te mantiene en la vida cristiana, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Y la conexión que el apóstol Pablo hace entre el Espíritu Santo y Jesucristo acá es algo que no podemos pasar por alto. Jesucristo mismo dijo de que esto es lo que iba a suceder. Ustedes pueden leer esto en Juan capítulo 16, versículo 13 en adelante, cuando Jesucristo promete la llegada del Espíritu Santo, y Jesucristo va a decir, cuando Él llegue, va a tomar de lo mío, y me glorificará a mí. ¿Qué hace el Espíritu Santo? No glorifica los milagros, no glorifica las manifestaciones sobrenaturales. El Espíritu Santo, Jesucristo dijo, va a glorificar a Cristo. Por eso tú sabes de que el Espíritu Santo está obrando en ti, y tú sabes incluso de que el Espíritu Santo está obrando en una iglesia, en una comunidad, cuando Cristo es exaltado, cuando Cristo es glorificado. Y entonces, si el Espíritu Santo está obrando en nosotros y nos va a acompañar en el tiempo de la tribulación y en el tiempo de la dificultad, lo que va a hacer Él es guiarnos hacia Jesucristo. Es guiarnos a entender y a profundizar cada vez más acerca de cuán grande es el amor que hemos recibido en Jesucristo. Y esta es la forma en la que nosotros entendemos de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Y entonces lo que el apóstol Pablo va a hacer en este pasaje es mostrarnos de alguna forma cuál es ese amor que el Espíritu Santo ha derramado en nosotros, del cual el Espíritu Santo nos convence. ¿Cuál es ese amor? ¿De qué se trata ese amor? ¿Dónde encontramos ese amor? ¿Quién es el que ha manifestado ese amor? Eso es lo que el apóstol Pablo va a hacer ahora en este pasaje. Y escucha cómo continúa el versículo 6. Dice, porque Cristo, cuando éramos débiles. Ahora aquí, hermanos, estás encontrando un contraste que vas a ver en todo este pasaje. Nos topamos con Cristo. Ahora, ¿qué significa la palabra Cristo? Sé que es un título que se le da a Jesús. Por eso lo llamamos Jesucristo. ¿Pero qué significa Cristo? La palabra Christos, Mesaya, en el hebreo, se utilizaba para referirse al Mesías. Se utilizaba para referirse a aquel que ha sido ungido por Dios como el Salvador de su pueblo. Significaba y hacía referencia a aquel que es el cumplimiento de la promesa en Génesis 3:15. Aquel del cual todos los profetas y todos los salmos y todos los escritores del Antiguo Testamento hablaron. Aquel hombre que esperaron por milenios y que llegó hace 2000 años. A eso es a lo que hace referencia cuando se nos habla de Jesús como el Cristo. Es el ungido. Es aquel que es rey, profeta y sacerdote de su pueblo. Es aquel que ha sido ungido para tomar el lugar de su pueblo y pagar nuestros pecados. Ahora escucha este contraste entre esta gran persona y este gran personaje con los débiles. Escucha lo que dice el versículo 6. Dice, porque Cristo, cuando éramos débiles. Entonces nos topamos con este ser tan grande. Entonces nos topamos con este ser tan precioso, el cual se merece toda reverencia. Y la Biblia dice que merece de que toda rodilla se doble en su presencia. Nos topamos con este ser tan precioso, tan maravilloso. Y al mismo tiempo nos topamos en un contraste con personas débiles. Y ahora, ¿de quién está hablando la Biblia acá cuando se menciona a los débiles? Está hablando de ti, está hablando de mí. Y ahora esta es parte esencial para que tú entiendas el amor de Cristo. Porque como he mencionado, hoy día vamos a ver, parte de lo que vamos a ver es de que el amor de Cristo es incondicional. ¿Por quién Cristo vino a morir? ¿Por quién Cristo vino a dar su vida y entregar absolutamente todo
¿Por quién? ¿Por los justos? ¿Por los bellos? ¿Por los más inteligentes? ¿Por los más religiosos? No. La Biblia dice que por los débiles. Por los débiles. Ahora, ¿qué significa ser débil en este pasaje? No significa simplemente alguien que nunca va al gimnasio y que no puede levantar una bolsa de papas. ¿Qué significa débil? Significa alguien que no tiene nada, que no puede hacer nada por su cuenta. Nada por su cuenta. Alguien débil es alguien que no tiene ninguna obra, no tiene ningún mérito, no tiene absolutamente nada que ofrecer de sí mismo, no puede salir nada bueno. No tiene nada. Ahora escucha, y es aquí donde empezamos a entender el amor de Cristo. Cristo vino a morir por aquellos que no pueden darle nada. Que no pueden darle nada. Y que no tienen nada. En el mundo la gente sufre por el tema de la autoestima, ¿sí o no? Y entonces en el mundo la gente, y muchas veces los varones también, a veces las mujeres más que los varones, y sufren porque sienten que no son suficiente. Y que cómo alguien los va a aceptar si no son lo suficientemente bellos o lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente esto o aquello. Bueno, hermano, aquí está la solución a tu problema. Porque resulta que el Rey del universo está dispuesto a aceptarte y está dispuesto a morir por ti, aunque no tienes nada y no eres nadie. La Biblia dice eso acerca de nosotros, ¿sí o no? Daniel 4, versículo 35, y Dios sabe que somos nada. Salmo 103, versículo 14, y Dios se acuerda de que somos como polvo. Y sí, somos como polvo, como nada a los ojos de Dios, y Cristo decide venir a salvarnos. Este es un amor incondicional. No se trata de lo que tú puedas darle. No tienes nada que darle. Por eso Jesucristo mismo dijo en Mateo 5, versículo 3, bienaventurados ¿quiénes? ¿Los ricos? No, dijo Jesucristo, los bienaventurados los pobres, y los pobres en espíritu. Es eso a lo que se refiere Pablo acá cuando menciona a los débiles. Bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que no tienen nada que ofrecerme. ¿No tienes nada que darme? Está bien. Puedo amarte igual. ¿No tienes nada que ofrecer? Está bien. He venido a morir igual por ti. No hay problema. No hay problema. Por eso Jesucristo tuvo estas confrontaciones tan fuertes con los religiosos de su época, los cuales no podían entender eso. No podían entender de que eran débiles y que no tenían nada que darle. Y no podían comprender de que necesitaban un Salvador. Y Jesucristo les va a confrontar y les va a decir, yo no he venido por justos, sino he venido por pecadores. Si no he venido por justos, he venido por aquello, lo más miserable del mundo, lo débil del mundo, lo miserable. Por ellos he venido. Y entonces Pablo nos comienza a hablar acerca del amor de Cristo y nos confronta directamente con este tema de que Cristo ha venido a mostrarnos un amor incondicional, porque Cristo cuando éramos débiles, ahora ¿qué hizo Cristo? Cuando Cristo, escucha lo que no dice el pasaje, dice, porque Cristo cuando éramos débiles, escribió en el cielo, te amo. ¿Sí? Eso es fácil, ¿sí o no? Te mandó un poema y te dijo, te amo. No hizo eso Cristo. Escucha lo que Cristo hizo, versículo 6. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo, murió. Es aquí donde nos encontramos, como les dije, y vamos a hacerlo varias veces hoy día, con el concepto de un amor incondicional y un amor sacrificial. ¿Han visto gente que dice te amo, pero que siguen viviendo de manera egoísta, buscando aprovecharse lo más que puedan de la persona a la que dicen amar? Como noticia de último momento, eso no es amor. Eso no es amor. El amor que Cristo nos muestra y el amor que Cristo incluso ejemplifica, el que nosotros debemos buscar imitar, es un amor incondicional que no busca lo suyo y que está dispuesto a darlo todo por la persona a la que ama. Y ese es el amor que Cristo nos ha mostrado acá. Tú no tienes nada que darme, yo lo doy todo por ti, dice Cristo. Tú no tienes nada que ofrecerme, yo lo voy a ofrecer todo por ti. Entonces el pasaje nos dice de que Cristo a su debido tiempo vino y murió y se sacrificó y se entregó a sí mismo. Y ahora sabemos, y los que han estado en la exposición de Romanos, de que la muerte de Cristo no fue simplemente de que Él llegó anciano y se enfermó y murió. No.
La muerte de Cristo significa en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento de que alguien iba a venir y iba a recibir el castigo por nuestros pecados. Y la paga del pecado, dice Romanos 6, versículo 23, es que la muerte. Pero no cualquier muerte, no simplemente la muerte física, sino la muerte segunda, sino el recibir la ira de un Dios airado en contra del pecado. Y entonces el profeta Isaías nos dice de que Dios agarró a su propio Hijo y lo quebrantó y le dio todo el castigo que nosotros merecíamos. Es a esa muerte a la que se refiere. Sí, eso tiene que ver también con la muerte física, pero no por nada el profeta Isaías nos menciona de que Jesucristo sufrió incluso en su alma, porque Dios le estaba dando lo que tú debías recibir en la muerte segunda, en el infierno, le estaba dando a Cristo en la cruz. Y entonces por eso el mundo se oscureció, porque el Hijo de Dios estaba recibiendo la ira que tú y yo merecemos. Y que no tenemos nada que ofrecer y nada que dar, y no podemos nosotros solucionar nuestra vida y solucionar el conflicto que tenemos con Dios. Y Cristo dice, está bien, yo voy a tomar ese lugar. Y entonces mis ovejas oyen mi voz y yo pongo mi vida por ellas, dice Cristo en Juan capítulo 10. Nadie me quita a mí la vida, dice Cristo, yo la pongo porque yo quiero ponerla y yo voy a entregarla. Entonces es un amor incondicional, es un amor sacrificial. Pero ahora hay algo en este versículo 6 que no debemos pasar por alto tampoco, y es que es un amor predestinado. Es un amor predestinado, no sé si algunos sabían eso. La palabra predestinado para mucha gente en nuestra época es una mala palabra. Para el cristiano no. Escucha lo que dice el versículo 6, porque Cristo cuando éramos débiles, ¿qué dice? A su tiempo. A su tiempo. Esto es un llamado a atención de que esto ya estaba dicho. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo dijo en Marcos capítulo 1? El tiempo se ha cumplido. ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo en Gálatas 4:4? Igual que a su debido tiempo Jesucristo fue enviado. Esto significa de que esto ya estaba predestinado, ya estaba dicho. Dios ya tenía planificado lo que iba a hacer. Él ya conocía quién eras tú. Él ya conocía quiénes se iban a ser, aquellos que iban a ser salvos por Cristo. Él ya sabía nuestros pecados, ya sabía nuestra vida, nuestra condición, ya sabía nuestra debilidad y nuestra maldad. Y antes de la fundación del mundo se nos dice de que ya había predestinado que su Hijo venga. Ya tenía dicho en qué momento iba a venir. Y si alguno de ustedes no me cree, vaya conmigo a 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Versículo 18 en adelante, hasta el 20. Escucha lo que dice el apóstol Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escucha el versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué dice la Biblia? Ya estaba predestinado, ya estaba dicho. Cristo ya sabía. Dios creó este mundo y no dijo, oh, se me rebelaron, ¿ahora qué hago? Él ya sabía que nos íbamos a rebelar. Es más, nos creó para poder mostrar este amor. Te creó a ti y te dejó existir. Y te soportó y te tuvo paciencia todo el tiempo de tu rebeldía y de tu pecado. ¿Para qué? Para poder mostrar este amor. Para mostrar este amor, para manifestar este amor. Este amor que ya había sido predestinado, que ya había sido dicho, que ya había sido escrito en la mente de Dios. Él ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo de que iba a venir a morir por nosotros. Eso significa, escucha muy bien esto, de que Dios había decidido amarte desde incluso antes de que existas. Dios ya había decidido amarnos. Y ese es el amor en la Biblia, ese es el amor de Dios. Es un amor incondicional, es un amor voluntario, es un amor sacrificial. El amor de Dios es un amor que ha sido predestinado. Y ahora escucha el contraste que el apóstol Pablo nos va a dar en este pasaje. Escucha el versículo 7. Por cuanto versículo 7, Romanos capítulo 5. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo acá? Nos está dando como una pequeña ilustración para que entendamos cuán grande es el amor de Dios. Y entonces el apóstol Pablo nos lleva a través de nuestra imaginación y nos dice, imagina de que sí, puede pasar en este mundo de que alguna vez alguien muera por alguien justo. Sí, podría pasar, sí o no. Entonces hay personas que sí, algún hijo podría decir, yo estaría dispuesto a dar la vida por mi mamá. Ya, está bien. Eso podría pasar. Podría ser, dice el apóstol Pablo. Pero no compares el amor de Cristo con eso. Un padre podría decir por sus hijos, como esperaríamos, ¿sí o no? Yo daría la vida por ¿quiénes? Por mis hijos. Y el apóstol Pablo dice, está bien, eso no es raro, ¿sí? Eso no es raro, eso podría pasar en este mundo, a pesar de que es un mundo caído. Podría ser, dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos dice, versículo 7, de que alguien podría osar dar la vida por un justo. Significa alguien que está viviendo rectamente, alguien que hace bien las cosas. Y luego el apóstol Pablo dice, tal vez alguien muriera por un bueno. La palabra bueno significa alguien bondadoso, ¿sí? Alguien que se hace amar por las personas. Entonces sí, dice el apóstol Pablo, en la historia de la humanidad podrías encontrar tú personas así, que al tener, no sé, un rey o un gobernante muy bueno, entonces están dispuestos a dar la vida por él. Está bien, eso podría suceder, pero eso no es el amor divino. Eso ni siquiera se compara al amor divino. Escucha lo que dice el versículo 8. Y el énfasis está en que entiendas cuánto Dios nos ha amado. Está bien, capaz tú podrías dar la vida por alguien. Pero escucha lo que Dios hizo, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Pablo dice, ese sacrificio que podrían ver en el mundo y que se encuentra en la historia de la humanidad, el de una persona muriendo por un justo, por un bueno. El apóstol Pablo dice, no se compara por si acaso al amor de Dios. No se compara en nada. ¿Por qué? Porque Cristo estuvo dispuesto a mandar a su Hijo a morir por nosotros cuando éramos, ¿qué dice el pasaje? Cuando éramos pecadores. El versículo 10, escucha lo que dice. Porque siendo enemigos, ¿qué dice el apóstol Pablo? Éramos enemigos. Y ahora escucha dónde, y esto, hermano, es sumamente importante. ¿Dónde manifiesta Dios su amor? ¿Dónde manifiesta Dios su amor? ¿Dónde Dios prueba de que realmente te ama? ¿Y por qué digo esto? Es importante. La semana pasada he mencionado esto, un error de muchos cristianos, lamentablemente. Entonces empieza a haber problemas y conflictos y aflicciones, y los cristianos por algún motivo empiezan a dudar de que Dios realmente los ame. Entonces pierden su trabajo y dicen, ¿Dios realmente me amará? Pierden un familiar y dicen, ¿cómo Dios pudo haberme dejado pasar esto? Seguramente Dios no me ama. Escucha bien este pasaje. ¿Dónde dice este pasaje que Dios muestra, manifiesta, exhibe? Eso es lo que significa la palabra mostrar, exhibir, manifestar. Incluso esa palabra podría significar alabar en el griego. ¿Dónde muestra Dios ese amor? Ese amor lo muestra en que Él ha dado su propio Hijo, su único Hijo, para morir por un pecador como tú. Es ahí donde Dios demuestra su amor. Por lo cual no tenemos excusa para dudar su amor si verdaderamente somos cristianos. Porque ¿qué puede cambiar lo que Cristo ya hizo hace 2000 años? Dime, ¿qué puede cambiar eso? ¿Qué puede cambiar el que Él ya ha muerto? No por nada Dios nos manda que pongamos nuestra fe en algo que ya sucedió tiempo pasado. ¿Qué puede cambiar? ¿Y dónde es que Dios manifiesta su amor? ¿Qué menosprecio es, sí o no? ¿Qué menosprecio es, sí o no? La gente que predica y piensa y dice que Dios te va a mostrar su amor, ¿cómo? Dándote un mejor trabajo. ¿En serio? ¿Ahí te va a demostrar su amor Dios? ¿O sanándote de una enfermedad? ¿Ahí realmente te está demostrando su amor Dios? No, dice el apóstol Pablo. ¿Qué tal si Dios nos demuestra su amor? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Qué tal si ahí Dios te muestra su amor? Y no qué tal, en realidad ahí es donde Dios nos muestra su amor. Y ese, como vamos a ver hasta el final, ese es el amor que verdaderamente nos sostiene. Dios me ama. ¿Por qué? Ya me lo ha mostrado. Y estamos en el contexto de las aflicciones, una vez más. Y el apóstol Pablo dice, ¿dónde nos muestra Dios su amor? Ya nos lo ha mostrado, en la muerte de su Hijo.
Y ahora aquí vemos un contraste, ¿se acuerdan? Versículo 6, hemos visto de que cuando éramos débiles, Cristo murió por los impíos, pero ahora nos topamos en el versículo 8 con Dios Padre entregando a su único Hijo. Porque aquí encontramos el gran amor de Dios, de Cristo dando su vida. Y en este pasaje encuentras la Trinidad, no sé si han notado eso. El Espíritu Santo guiándote hacia Jesucristo y derramando el amor de Cristo en tu corazón. Cristo dando su vida por ti. Y en el versículo 8 ahora nos encontramos con el Padre, Dios Padre entregando a su Hijo por ti. Entregando a su Hijo por ti. Por eso los apóstoles dijeron en Hechos capítulo 2, de que Cristo sí había sido muerto por los judíos, Cristo sí había sido muerto por los romanos, por gente impía e injusta. Pero el apóstol Pedro va a decir, esto ya era el predeterminado y anticipado plan de ¿quién? De Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos dice de que Dios entregó a su único Hijo. Y es ahí, hermano, hermana, donde nosotros y donde Dios nos manifiesta su amor. Es ahí donde nos manifiesta su amor. Si eres una persona a la cual cuando está pasando aflicciones, recordar el Evangelio, recordar a Cristo, no te sostiene, probablemente no eres cristiano. ¿Dónde más estás esperando que Dios te muestre su amor? ¿Dónde más Dios te podría, y los reto, ¿qué más podría hacer Dios para mostrarte su amor? ¿Qué obra más grande podría hacer Dios para mostrarte su amor? Que entregar a su único Hijo. Y si hay algo que los evangelios van a hacer una y otra vez énfasis, es de que era su único Hijo y su Hijo amado. Su único Hijo y su Hijo amado. Él no tiene más hijos por naturaleza. Todos nosotros somos adoptados. Gálatas 4, versículo 5. Efesios 1, versículo 5. Somos adoptados, hemos recibido el espíritu de adopción, Pablo nos va a decir en Romanos 8. Pero Dios tiene un solo Hijo que es de su propia naturaleza y de su propia esencia. Un Hijo al cual la Biblia nos dice de que por toda la eternidad estuvieron en una relación de amor y de intimidad entre los dos. Nunca jamás se habían separado. No por nada Cristo en la cruz, su única queja fue que, Padre, ¿por qué me has abandonado? Su propio Padre juzgándolo, en lugar de tratarlo como un Padre amoroso, como lo hizo por toda la eternidad, ahora estaba tratándolo como un juez airado porque Él estaba llevando tus pecados. Y entonces el apóstol Pablo nos dice, Romanos 5, versículo 8, de que Dios nos muestra su amor como ahí, hermano, en la cruz es donde te muestra Dios su amor. Ahí, en ese sacrificio es donde Dios te muestra su amor. Es por eso que para que ustedes entiendan que Dios los ama, ¿sí? No necesitamos aquí ofrecerles otra cosa que, ¿a quién? A Cristo. No necesitamos. Yo sé de que el verdadero cristiano va a entender esto porque el Espíritu Santo mismo derrama ese amor en nuestros corazones, nos ayuda a entender, nos revela este gran amor que hemos recibido. No necesitamos ofrecerles otra cosa, no necesitamos ofrecerles la música que les gusta, o los milagros que quieren, o las liberaciones que algunas iglesias hacen, o el show y el espectáculo. No, necesitamos Cristo, es ahí donde Dios muestra su amor. Y entonces el apóstol Pablo nos dice, es ahí. Entonces sí, puede ser de que alguien justo muera por otro, puede ser que un hombre muera por un justo, puede ser que alguien dé su vida por alguien bueno, pero Dios nos muestra, mira el amor divino, que Dios nos muestra su amor, entregando lo que Él más ama, ¿por quiénes? Por pecadores, por pecadores. Ahora la palabra pecadores es una palabra que una y otra vez escuchamos y tal vez no entendemos el concepto de qué significa ser pecadores. Pero escucha, ¿cuán grave es ser pecadores a los ojos de Dios? ¿Cuántos pecados tuvieron que cometer Adán y Eva para que Dios los maldiga? ¿Ah? Ahí entiendes el concepto y lo grave que es ser pecador a los ojos de Dios. ¿Cuántos pecados tuvieron que cometer para que Dios los maldiga? Uno. Avanzas en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5 y 6, y se nos dice de que a Dios le duele en su corazón. Y Él decide en el arca de Noé, en la historia de Noé y el arca, exterminar a todo el mundo por el pecado, porque Dios odia el pecado. Entonces luego el salmista te dice, Salmo 5:5, Dios aborrece a los que son pecadores. No aborrece el pecado, aborrece a los que son pecadores, a los inicuos, a los impíos, a los que cometen el pecado, a ellos los aborrece, dice Dios. Y Salmo 7:11 luego que dice, Dios está airado ¿cuándo? Todos los días en contra del pecador.
Y luego el apóstol Pablo nos dijo en Romanos 2, versículo 5, de que por tu corazón no arrepentido estás atesorando ira para el día del juicio, en el cual Dios va a dar el castigo a los pecadores. Dios odia el pecado, hermano. Aborrece el pecado. Le causa abominación. A algunos pecados se les da esa frase en el Antiguo Testamento que significa algo que abomina. La palabra abominación en el Antiguo Testamento significa algo que te da tanto asco que te da ganas de vomitar. Es así la relación que Dios tiene con el pecado y los pecadores. Pero a pesar de todo eso, Dios decide demostrarnos ¿qué? Su amor. ¿Y cómo? Dando lo que Él más ama. En ciertas palabras, en cierta forma podrías ponerlo de esta manera. Dios da lo que más ama para salvar a aquellos que más odia. Que más odia. Porque Dios aborrece a los pecadores. Pero eso no significa de que no nos pueda mostrar amor. Y nos muestra su amor dando lo que más ama, a pesar de que lo único que merecemos es su odio. Es que nos odie y que nos maldiga. Hemos hablado de la maldición acerca de, luego, si quieren les animo a que lean Deuteronomio 28. Deuteronomio capítulo 28. Y entonces Pablo nos da este contraste para que entendamos cuán grande es el amor que tenemos en Cristo. Entonces alguien podría morir por un justo, por un bueno, y el apóstol Pablo es como si dijera, ¿es de gran valor esto realmente? Yo les voy a mostrar el gran amor de Dios. Y es de que Dios ha dado su único Hijo y lo que más ama por pecadores. Pero no termina ahí, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ahora, ¿qué es lo que Pablo nos está mostrando acá? ¿Qué es lo que Pablo nos está queriendo que entendamos en este pasaje? 1. Nuestra relación con Dios ya ha sido restablecida. Hemos sido justificados, dice el apóstol Pablo. ¿A qué precio? Al precio de la muerte de su Hijo. ¿A qué precio? No por nada la Biblia dice de que hemos sido comprados por precio. 1 Corintios 6, versículo 20. ¿A qué precio hemos sido justificados? ¿Qué significa la palabra justificados? Declarados justos. Entonces ya hemos sido declarados justos. Tú que te mereces toda la ira, como vamos a hablar hoy día, y en el versículo 9, Pablo nos muestra esto una vez más. Ya hemos sido justificados, hemos sido declarados justos. Si has puesto tu fe en Jesucristo, si verdaderamente has entendido quién es Él, la paz ha sido hecha entre tú y Dios. Entonces somos declarados justos. Dios nos declara justos. Nunca más nos va a condenar. Todo ha sido pagado, todo ha sido cubierto. No hay nada. No hay nadie, incluso la Biblia dice, que pueda acusarnos de algo, porque Cristo en la cruz ha pagado todo, entonces hemos sido justificados. Y Pablo va a mencionar una vez más, aquí hemos sido justificados por su sangre. Una vez más, es un amor sacrificial, dispuesto a sacrificarlo todo por el bien del ser amado. Entonces hemos sido justificados por su sangre. Y aquí ahora es donde nos encontramos con el otro concepto que les presenté al principio, y es de que el amor de Dios es inquebrantable. ¿De dónde sacamos esto? Escucha cómo termina el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos, ¿qué dice? De la ira. Ahora, ¿de qué ira se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿De qué ira está hablando? Está hablando, hermanos, de la ira eterna, de la ira escatológica. Ahora, hay algo que es de suma importancia en este pasaje y que voy a volver a repetirlo, ya lo dije, pero voy a volver a repetirlo así. Estamos, escucha, en el contexto de las aflicciones. Estamos en el contexto en el que el apóstol Pablo nos dijo que nos gloriamos en las aflicciones, porque las aflicciones producen paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Estamos en el tiempo, en el contexto de que el apóstol Pablo dice los cristianos vamos a ser afligidos en este mundo. Pero hermano, esa aflicción no es la ira de Dios. No es la ira de Dios. La gente, algunos dicen, y es importante que vean estas dos cosas que se nos presentan en este pasaje. Por un lado se nos habla de las aflicciones, las cuales Pablo no nos promete que Dios nos va a evitar las aflicciones. No, más bien Pablo dice Dios va a usar las aflicciones. Pero hay algo, Pablo dice, de lo que Dios nos ha salvado. ¿De qué nos ha salvado? De su ira, de su ira. ¿Han escuchado gente que dice, este es el infierno? ¿Sí? Cuando ellos prueben un segundo del infierno, van a querer volver aquí y les va a aparecer el cielo.
Es gente que eso no podría estar más alejado de la verdad. ¿Esto es el infierno? ¿Esto en serio es el infierno? Dicen algunas personas, no. Y Pablo nos está abriendo los ojos y nos está llevando a entender de qué es de lo que Dios nos ha salvado, de la ira. Las pruebas que pasamos ahora, las aflicciones que pasamos ahora, eso no es la ira específicamente de Dios. Va a llegar el momento en el que Dios va a derramar su ira sobre este mundo. Va a llegar el momento en el que las copas de la ira de Apocalipsis 16 van a ser derramadas sobre el mundo y Dios va a consumir a los pecadores con fuego que nunca se apague. Va a llegar ese momento, va a llegar el momento en el que verdaderamente la gente, los pecadores van a recibir la ira. Y ahora Pablo se está refiriendo a la ira escatológica, la ira que va a llegar una vez que seamos juzgados y que Dios envía a todos los pecadores al lago de fuego, donde paguen por sus pecados eternamente. Pablo dice de esa ira, ¿qué ha hecho Dios? Nos ha salvado. Y es ahí donde encontramos el concepto de que el amor de Dios, escucha, es inquebrantable. Dios no te ama ahora para dejarte después. Dios no te ama ahora para que luego resulta que termines perdido. Si verdaderamente hemos conocido el amor de Dios, ya somos salvos de la ira. No hay nada, escucha, no hay nada que pueda hacer, incluso yo, no hay nada que pueda pasar a mi alrededor que pueda hacer que yo termine recibiendo la ira de Dios. Porque Él me ha salvado de esa ira. Porque su amor es eterno. ¿Se acuerdan lo que hemos leído al principio de Jeremías capítulo 33? Que dice Dios, los he amado con un amor temporal, que tal vez se me acabe, sí. Depende cómo vayas, tal vez deje de amarte. No, dice Dios, yo te he amado con un amor eterno. Y la prueba de eso es de que nunca vamos a sentir la ira eterna. Nunca vamos a sentir la ira eterna que nosotros merecemos. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8, versículo 1, que aquel que está en Cristo Jesús ya no hay más condenación. No hay más. Por eso el apóstol Pablo va a decir 1 Tesalonicenses 1, versículo 10, de que hemos sido salvos de la ira. Por eso el apóstol Pablo va a decir en el capítulo 5, versículo 9 de 1 Tesalonicenses, de que Dios no nos ha puesto para ira, porque su Hijo ha muerto por nosotros. Entonces es un amor inquebrantable. Cuando Dios ama, nunca va a dejar de amar. Si Él nos ha mostrado su amor en Cristo y hemos puesto nuestra fe en Él, ese amor nunca va a cambiar. No puede cambiar. Va a ser para siempre. Va a ser para siempre. ¿Por qué? Versículo 10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Éramos enemigos, dice la Biblia. Sí, y una vez más, escucha, hermano, Pablo quiere que entiendas, ¿sí?, esto de la ira y de lo que realmente merecías. Pablo dice, siendo enemigos. Ahora, si crees que es algo que te puedes tomar a la ligera ser enemigo de Dios, déjame leerte lo que los salmos dicen acerca de la ira de Dios. Perdón, acerca de los enemigos de Dios. Escucha lo que dice Salmo 32, versículo 20. Salmo 32, versículo 20. Los que quieran pueden ir, si es que me ganan, ya los gané, hermanos. Salmo 32, versículo 20. Nuestra alma espera a Jehová. Perdón, Salmo 37, versículo 20. Tenía mal anotado ese pasaje. Salmo 37, versículo 20. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa, escucha, como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como humo. Salmo 92, versículo 9. Escucha lo que dice el salmista. ¿Por qué aquí tus enemigos, oh Jehová? ¿Por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Escucha Salmo 97, versículo 3 y 5. Salmo 97, versículo 3 y 5. 3 al 5. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbrarán el mundo y la tierra vio y se estremeció. Los montes se derretirán como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Si hay algo que deberías temer, hermano, es ser enemigo de Dios. Alguna vez escuché a una persona a la cual yo le dije que era enemiga de Dios decir, no me importa, un día yo me voy a parar delante de Dios y le voy a decir, no es justo, ¿sí? No eres justo. No vas a poder. Tus labios se van a pegar. Tu lengua se va a pegar a tu paladar del miedo y del terror al ver el furor de la ira de Dios en contra de sus enemigos.
Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Hemos sido reconciliados. Hemos sido reconciliados. Porque si siendo enemigos, sí, enemigos lo único que merecen es la ira. Pero si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Escucha, hermano, ¿cómo tratas tú a tu enemigo? ¿Cómo tratas al hermanito que no te ha saludado y luego tú ya no lo quieres ni saludar? Pero Dios ve que nosotros somos sus enemigos y que lo odiamos realmente. Eso es lo que la Biblia dice, de que antes de conocer a Cristo, antes de tener un nuevo corazón, realmente nosotros odiábamos a Dios, éramos sus enemigos. Pero Él está dispuesto a reconciliarnos. Ahora escucha, el ofendido va y se reconcilia. ¿Dónde viste eso? El ofendido, aquel que es el ofendido, Dios es el ofendido por cada uno de nuestros pecados. Dios es el que recibe esas ofensas y Él viene y Él nos reconcilia. Eso es lo que dice este pasaje. En este pasaje no se nos está hablando de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Él hace para reconciliarnos. Y entonces el apóstol Pablo nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Una vez más, ¿se dan cuenta? Amor incondicional. Siendo enemigos somos reconciliados. Amor sacrificial, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Amor sacrificial. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amor eterno, inquebrantable. ¿Qué significa esto de que seremos salvos por su vida? Pregunta, hermano, ¿qué está haciendo Cristo en este mismo instante por ti? ¿Qué está haciendo? Algunos creen de que el cielo es un lugar lleno de palmeras y de hamacas. Y tal vez algunos de ustedes piensen que Cristo está ahí echado en una palmera, en una hamaca, meciéndose. Adivina qué es lo que Cristo está haciendo ahorita por ti y por mí y por cada uno de los suyos. Está viviendo por ti. Está intercediendo por nosotros todos los días hasta el fin. Porque es un amor inquebrantable. Escucha lo que dice este pasaje. Él vino, Él murió por ti y ahora Él está viviendo por ti. Es un amor inquebrantable. Nunca acaba. Nunca pasa. Nunca acaba. Nunca pasa. Escucha lo que dice el apóstol Pablo acerca de Jesucristo, Romanos 8, versículo 32. Yo se los leo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Escucha muy bien esto. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. El que intercede por nosotros todos los días. Porque como cristianos, si bien ya no pecamos como antes pecábamos, todavía nos equivocamos, ¿sí o no? Y adivina qué merecen cada uno de esos pecados. Todavía merecen la ira. Pero hay alguien que está intercediendo por nosotros. Es como si cada vez que pecamos, incluso siendo cristianos, ¿qué es lo que la justicia demanda? Lo que la justicia demanda es que seamos condenados. Pero hay alguien ahí, en el trono de Dios, diciendo, ya pagué todo, no hay nada más que ellos, no hay nada que ellos tengan que recibir, no hay ninguna condena, no, la ira ya la recibí yo en la cruz, y eso Cristo está haciendo todos los días hasta el fin. Él vive, y por su vida, dice el apóstol Pablo, somos salvos, seremos salvos por su vida. No por nada el apóstol Juan dice luego en 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, de que ¿qué es Cristo de nosotros? El apóstol Juan dice, hijitos, yo les escribo todas estas cosas para que no pequen. Pero si alguno pecare, tenemos, ¿qué dice? Tenemos un abogado para con el Padre. Tenemos un intercesor. Tenemos alguien que está intercediendo. Y Él vive para interceder. Les animo a luego leer Hebreos 7, versículo 25, donde el autor de Hebreos va a decir, Él vive para interceder eternamente por nosotros. Eternamente. Ese es el amor de Dios. En el Antiguo Testamento se nos presenta una figura súper dramática en el capítulo 22 de Ezequiel. Por motivos de tiempo no lo voy a leer ahora. Pero Ezequiel, capítulo 22, versículo 30 en adelante, se nos presenta una situación muy dramática, en la cual Dios ve el pecado del mundo y Dios dice, voy a condenarlos, voy a destruirlos. Es lo que merecen.
Y luego se nos dice en Ezequiel 22 de que Dios buscó un hombre que separe entre él y el pueblo. En otras palabras, alguien que interceda. Entonces Dios tiene que condenar, Dios tiene que castigar, y Dios dice, estoy buscando un hombre. Y en Ezequiel 22 se nos presenta algo muy dramático. ¿Por qué? Porque Dios dice, no hallé nadie. Por lo tanto, los voy a destruir. Pero eso ya no se nos presenta aquí en el libro de Romanos. Después de habernos explicado acerca de quién es Cristo y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora aquí en el libro de Romanos se nos dice, Dios sí encontró a ese hombre. Dios sí encontró a alguien que separe entre su justicia y nosotros, entre su ira y nosotros. Es Cristo. Y Él separa entre su justicia y nosotros todos los días hasta el fin. Él intercede todos los días hasta el fin por nosotros. Él es nuestro abogado. Y entonces, hermano, el apóstol Pablo nos dice en todo este pasaje de que este es el amor de Dios. Este es el amor que Dios ha derramado, que el Espíritu Santo ha derramado a nosotros. Un amor incondicional, un amor inquebrantable, un amor sacrificial, un amor que se ha predestinado. Un amor, y esto más, algunos de ustedes quizás están esperando esto, les dije, es un amor personal. En este pasaje ustedes van a encontrar varias veces este tipo de palabras. Cristo cuando éramos, Pablo está hablando de nosotros. Versículo 8, nosotros, va a decir 2 veces el apóstol Pablo, cuando nosotros. Versículo 9, seremos. Pablo está hablando de algo personal para el pueblo de Dios. Es algo personal. Yo sé que Cristo ha venido a morir por mí. Este amor nos va a decir en el versículo 11, nos va a hablar acerca del pueblo de Dios. Es así como Dios ama a los suyos. Y lo mismo que Jesucristo le dijo a sus discípulos nos podría decir hoy día en Juan capítulo 13. Como los he amado, los voy a amar. ¿Hasta cuándo? Dice Cristo. Hasta el fin. Hasta el fin. No va a cambiar. Y es por eso que el apóstol Pablo, escucha lo que va a decir en el versículo 11. Ya estamos terminando, hermanos. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estamos en el contexto de la tribulación. Y ahora Pablo dice de que hay un motivo por el cual nos gloriamos. ¿Cuál es ese motivo, hermano? El amor que Dios ha manifestado por ti, por mí. Una fuerza. Mi esposa a veces lo comparaba con Hulk, porque era muy, muy, muy fuerte. Cuando uno de sus amigos se lo encontró en el hospital, gritó, oh no, el terrible Guachi, dijo. Porque era un tipo muy grande y muy fuerte y muy, muy rudo y muy peleador. Y tenía mucha fuerza supuestamente. Pero la enfermedad lo consumió completamente, a tal grado que ya no podía ni siquiera caminar. No podía ni caminar solo, no podía a veces ni comer solo. Y lo consumió completamente. Y un día mi papá me llama a su habitación sufriendo como estaba sufriendo, completamente demacrado, completamente desnutrido, completamente habiendo perdido todo su músculo, todos sus músculos, toda su fuerza. Y me dice, hijo, tengo un problema, me dice. Tengo un problema. ¿Cuál es tu problema? Le digo. Mi problema es de que la Biblia me dice que me gloríe. La Biblia me dice en Filipenses 4, y vayan conmigo a ese pasaje. La Biblia me dice en Filipenses 4, versículo 4, el apóstol Pablo dice, gócense. El apóstol Pablo dice, gócense. Escucha lo que el apóstol Pablo dice en versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces mi papá me llama en ese momento de angustia y siendo confrontado con la muerte. Y dice, ¿cómo puedo regocijarme? No puedo. ¿Cómo me voy a regocijar cuando he perdido todo lo que era? Cuando he perdido toda mi juventud, toda mi fuerza. He perdido todo, no tengo nada. ¿Cómo puedo regocijarme? Respuesta. Y esto le llamó la atención. Y le digo, hay un problema en tu lógica, ¿sí? Hay un problema en el pasaje que estás leyendo en Filipenses 4:4. Porque el apóstol Pablo ahí menciona algo que es sumamente importante. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no dice regocíjense por regocijarse. El apóstol Pablo, escucha lo que dice. ¿Regocijaos en quién dice? Esa es la diferencia. Esa es la
La gran diferencia. Ese es el motivo por el cual el cristiano en el peor momento puede regocijarse. Porque hemos entendido quién es el Señor y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Y es lo que el apóstol Pablo nos está mostrando en Romanos 5, versículos 6 al 11. Cristo. ¿Y cuál es el amor que hemos recibido en Él? Y entonces sí, hermano, en el peor momento puedo gloriarme. En el peor momento puedo regocijarme. ¿Por qué? Porque me regocijo en lo que Él ha hecho por mí. Tú estás acostumbrado a regocijarte en tus circunstancias. Es por eso que no encuentras ese gozo. Estás acostumbrado a regocijarte en tu billetera o en tu cuenta bancaria o en tu salud o en tu entorno familiar o en tus amigos o en qué, no sé. Es por eso que no puedes gloriarte en las tribulaciones. Pero el apóstol Pablo dice, es por eso que nosotros, versículo 11, no solo esto, sino que también nos gloriamos. Escucha, nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo. Yo no puedo dejar de alabar a Dios, incluso en el peor momento. ¿Por qué? Porque lo alabo por lo que hizo por mí en Cristo. Por el amor incondicional, por el amor sacrificial, por el amor inquebrantable, por el amor personal que Él me ha mostrado a mí en la cruz, por su salvación. Escucha lo que este pasaje dice acerca de ti y de mí. En este pasaje el apóstol Pablo nos dice de que éramos débiles, impíos, pecadores, enemigos. Ahora escucha lo que dice este pasaje que Dios hizo en Cristo por nosotros. Dice que murió, que nos justificó por su sangre, que nos salvó de la ira, que nos reconcilió y que ahora vive por nosotros. Es por eso que puedo gloriarme. Incluso en medio de las tribulaciones, porque conozco ese amor y ese amor me sostiene, hermano. Me sostiene, no importa lo que pase. Siempre me sostiene. Es por eso que el apóstol Pablo dice, Colosenses 1:24, yo me gozo en lo que padezco. Pregunta, ¿han conocido ese amor? ¿Han entendido el amor de Cristo? El amor que Dios nos ha mostrado. Porque de otra manera, hermano, lo que voy a leer para terminar es algo una vez más que no vas a entender. Escucha lo que dice el profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Escucha lo que está diciendo el profeta Habacuc. Todo está yendo mal, dice. Todo mal. No hay nada. No hay frutos en los... Me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es algo que solo vas a poder decir si verdaderamente has entendido el Evangelio. Si verdaderamente has entendido a Cristo. Y cuando llegue lo peor, que normalmente esperamos, la muerte, vas a poder decir, Dios, me estás llamando a mi hogar, simplemente. Porque conozco tu amor, conozco lo que Cristo ha hecho por mí, conozco su amor sacrificial, inquebrantable, personal. Conozco ese amor. Y la pregunta, hermano, es eso. ¿Conoces el amor de Cristo? ¿Has conocido verdaderamente la salvación que Dios nos ofrece en el Evangelio? Es eso, hermano, lo que nos va a sostener. Es eso lo que nos va a mantener firmes. No importa lo que pase a nuestro alrededor. Vamos a orar, ¿sí? Gracias, Señor, te damos por esta tarde ya, Señor, por tu misericordia y por el tiempo que tú nos has dado de predicar tu palabra. Te rogamos, Señor, de que tú puedas obrar, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, a pesar, Señor, de